Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra gran familia de la Iglesia Sin Paredes, quien esta mañana se levanta temprano para tener un momento de a solas con Dios. Gracias al Señor porque el Señor sabe despertar nuestros corazones y animarnos a nosotros continuar esta experiencia maravillosa de lo que es andar con Jesús. Es lo que no solamente ya estamos andando con Jesús, estamos permitiendo que Jesús viva en nosotros y nos pueda llevar de una vida de descompromiso y tibieza espiritual a una vida de un compromiso perpetuo, de una misión. Gracias por ser parte de nuestra iglesia y de nuestra sintonía y ser de esos valientes que madrugan a buscar al Señor. Soy Lizenit Polanco, quien con mucho gusto aquí te estoy hablando y te doy la bienvenida a nuestra sección de A Solas con Dios, enfrentando desafíos, con un tema sumamente importante y confiando en que el Señor pueda dirigir lo que hoy queremos compartir, lo que queremos enseñar. Porque Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplina, pero Dios es un Dios que llama y espera una respuesta. De la misma manera que nos acercamos a Dios y le clamamos esperando una respuesta, así mismo Dios hace. Dios le clama y le habla a su pueblo, a su corazón. Siempre nos habla con amor y nos habla con firmeza, esperando una respuesta. Y lo hermoso es que nosotros podamos responder ese llamado de Dios con: heme aquí, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Así que agradecemos a Dios por todos ustedes, quienes en esta hora nos están dejando sus saludos, sus abrazos, sus bendiciones. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, te doy las gracias porque me das la oportunidad de conectarme con mis hermanos. ¿Sabes cuánto anhela mi corazón poder verlos personalmente, abrazarlos, sentir, ver sus sonrisas, ver sus rostros, escuchar sus palabras, sentarnos, Señor, a alabar tu nombre, a poder palpablemente poder sentir la conducción del Espíritu Santo, como Dios nos ha unido a través de estos 2 años, y no solamente que nos ha conectado, sino que nos ha hecho permanecer juntos en el crecimiento espiritual. Oh Señor, tú conoces las necesidades y peticiones de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tú les escuches, les atiendas y les puedas proporcionar la fe para que ellos puedan aprender a esperar en tu tiempo perfecto, cuando tú te vas a manifestar para revelar lo que tienes para ellos. Pero de igual modo, Señor, te pido que tú despiertes en ellos el primer amor, despiertes en ellos el fervor, el deseo, el calor que proporciona la palabra, ese fervor, Señor, que nos quema las venas para cumplir una misión. Enciende el pábilo que se está apagando en la vida de muchos, que podamos tener una fe renovada, que podamos tener una fe comprometida, que podamos tener una fe, Señor, que pueda traspasar y pasar la prueba de fuego, no para consumirse, sino, Señor, para pulirse y poder brillar como el sol y poder brillar como el oro. Oh Señor, entrego a cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos a dejar de estar mirando nuestras propias necesidades y aprender a escuchar y obedecer tu voz, Señor. Agudiza nuestro oído espiritual para poder escuchar tu voz. Y no solamente escucharla, Señor, obedecerla, porque muchos la escuchan y la ignoran. No queremos ser de esos que escuchan e ignoran, sino de aquellos que escuchan y obedecen. En tu nombre, Señor, iniciamos nuestra transmisión confiadamente de que tú, oh Dios, pondrás tus manos sobre nuestras cabezas y nos vas a dar tu bendición, y que tu Espíritu Santo será nuestro Maestro y nos conducirá a toda verdad. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta mañana nuevamente les quiero dar las gracias
a ustedes por su sintonía, por compartir. Y yo siempre les pido que compartan. De la única manera que llegamos más lejos es que usted siga compartiendo las transmisiones. Compártala todo lo que pueda. Mucha gente la ignorará, no importa, pero alguien la escuchará. Esto es así. Y el Señor va a hacer siempre el milagro de recoger más peces de lo que nosotros pensamos. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes del tema, me urge compartir con ustedes algo que quizás me tiene un poquito así, quizás es con una tristeza que lo que siento o una preocupación. Nosotros, el staff de nuestro ministerio, ha tomado tener el aposento alto. No los hemos incluido a ustedes porque pues sabemos que ustedes han hecho varias jornadas, ¿verdad? Conmigo, y acaban de terminar una jornada de 40 días de ayuno. Tenemos 10 días de aposento alto en ayuno y oración y nos conectamos por teléfono a las 5 de la mañana, media hora antes de hacer la transmisión, para orar juntos y tener una reflexión. Y les pido que oren por nosotros, los que estamos trabajando en el staff de esta misión de Biblias para Ucrania, porque pues las tomas de decisiones son muy importantes y queremos que Dios nos dirija en la toma de decisiones y nos mantenga unidos en esta misión. Pero de la misma manera que esta mañana compartí con los que pudimos reunirnos en la llamada que nos hicimos en grupo, compartí un sueño que tuve. Llevo 2 días soñando con algo. Y como le digo, yo sé que no fue mi sueño, es decir, ustedes saben que esta misión vino por un sueño que tuvo Jorge del Castillo. No fue mío. No soy una persona de soñar. Yo duermo y punto. Quien tiene en mi casa muchos sueños a veces de 1 hora para contar es mi hija. Pero yo el jueves en la mañana y esta mañana era como si hubiese tenido la secuencia de un sueño, y se lo quiero compartir porque yo creo que ustedes también deben quizás ver lo que quizás yo veo un poquito más de cerca, porque me escribo casi a diario con los hermanos en Ucrania. Pero no solamente tiene que ver con Ucrania esto tiene que ver con todos nosotros. En la madrugada del jueves, miércoles, amanecer jueves, perdone, soñé que mi esposo tenía una iglesia. Mi esposo estaba predicando en una iglesia. La iglesia era como en un campo, pero aquí que nosotros somos una isla, podemos ver un pedazo de montaña, ¿verdad? Y luego te encuentras la carretera. A la falda de la montaña está la carretera, y un poquito más al otro lado de la carretera ves el mar, muy típico acá en nuestra isla. Y si tú estás alto, pues puedes ver ¿verdad? Como un precipicio, y tú vas a ver allá el mar que va sobre la playa. La iglesia estaba ubicada en el área de la montaña, en un llano bien grande. Y no era una iglesia muy, muy grande. Habían como 40 o 50 hermanos ese día en el culto. Era un culto en la noche. Y entonces, y estaban todos los hermanos, estaba mi esposo predicando. Yo entré con un jeans porque yo estaba trabajando, estaba haciendo la misión. No tenía la ropa adecuada, así que entro por la esquinita de la iglesia y entro hacia el cuarto pastoral. Estaban recogiendo unas ofrendas. Estaban los hermanos recogiendo la ofrenda, aunque el culto era de noche. Cuando entro al cuarto pastoral, estoy hablando con el director de diáconos, ¿verdad?, sobre la ofrenda. Y en estos momentos de hablar con mi codo, sin querer, apagué las luces de la iglesia. Cuando me percato, escucho como wow, se fue la luz de los hermanos. Entonces me percato que yo sin querer había apagado la luz, pero tratando de encender, comencé a apagar la luz del cuarto pastoral y la luz de la plataforma, porque estaba confundida porque habían varios switches. Y entonces cuando logramos encender la luz,
yo salí del cuarto pastoral a la parte de afuera para disculparme y decirle a los hermanos que, pues, que sin querer había apagado la luz, pero que ya todo estaba bien. Cuando veo, los hermanos habían comenzado a salir, pero despavoridos, corriendo, saliendo corriendo de la iglesia, y se montaban en sus carros y se iban. Pero los niños se quedaron, habían dejado los niños y los jóvenes dentro de la iglesia. Y yo le decía a los hermanos, pero no se vayan, el culto no ha terminado. Eso fue un error, que se apagó la luz, pero el culto continúa. Mi esposo estaba en la plataforma como que confundido, y entonces él me dice: Liz, busca la guitarra para que cantes. Esto es algo que no conté, esta es una parte que no conté cuando le conté a los del staff. Y cuando yo fui a buscar mi guitarra, mi guitarra estaba quebrada, el brazo estaba separado del diapasón, ¿verdad? De la guitarra, y solamente quedaba la sordina. Entonces le dije a mi esposo, comencé a cantar, pero no podía cantar con la guitarra porque la guitarra se había roto. Y entonces comencé a cantar con los niños para que los hermanos se animaran, para que regresaran. Pero yo veía como todos se montaban en los carros, iban corriendo por el estacionamiento, que era como un campo limpio. Y los hermanos comenzaron a irse. Pero los niños se quedaron dentro de la iglesia y estaban cantando. Y yo le digo a mi esposo: déjame ir a la casa para ir a buscar la otra guitarra para poder seguir cantando con los niños. Entonces yo salgo corriendo y llego a la carretera y valgo, pero ya era oscuro y me estaba dejando llevar por los faroles de la calle. Y llego a la casa. Entonces cuando llego a la casa, en la casa había otro problema. Bueno, pues no es muy importante la situación de lo que estaba sucediendo en la casa. Entonces busco la otra guitarra y comienzo a correr, pero era como si ya hubiese amanecido. Y entonces cuando voy por la carretera otra vez hacia la montaña donde estaba la iglesia, estábamos subiendo, pero veo mucha gente corriendo. Y mucha gente iba con jeans, como cuando la gente madruga para correr. Y yo iba corriendo, pero estoy viendo ahora que en el campo, porque la iglesia estaba sola en ese lugar. No había nada, no había casa, solamente un gran lugar para que los hermanos pudieran estacionarse. Comienzo a ver diferentes campamentos, como campamentos, pero eran de niños y adolescentes, pero eran como militares, era como si estuvieran haciendo un ejército con los niños. Y veo diferentes campamentos con diferentes uniformes, unos con boinas rojas, otros con boinas verdes, otras con boinas negras. Y veo mucha gente en diferentes campamentos montando sus casetas y haciendo cosas, y veo a los jóvenes con diferentes uniformes. Entonces yo veo un hermano y me saluda: hermana Liz, ¿cómo yo? Perdón, es que me voy adelantando porque yo iba a llevar la guitarra para cantar para que los niños no se fueran. Entonces tuve una conversación con alguien y algo que me decían: bueno, estamos corriendo porque nos estamos preparando, pero hay mucha gente que se está quedando atrás porque está cansada. Pero yo veo que yo voy avanzando, pasándomele a la gente, porque sentía como una ansiedad de que había dejado a los niños solos con mi esposo. Cuando regreso y me salgo de la carretera para entrar al área del campo donde está la iglesia, todo estaba transformado. Se me parecía mucho a la casa de mis padres, donde yo me crié, que habíamos hecho una iglesia por 5 años en Los Bajos, y de hecho la levantamos con 50 niños. Los primeros miembros de la iglesia que nosotros levantamos eran todos niños. Y cuando vimos, la casa estaba muy hermosa, transformada, pero habían cientos de niños en la casa. Y la casa había quedado transformada como en un campamento. Entonces ella me dijo: hemos cambiado todo que ha sido cambiado. Y era cierto, las paredes estaban bien pintadas, todo estaba muy arreglado, había muchos cuartos, me enseñaron la cocina, los nuevos baños. Y ella me dijo: aquí somos una iglesia. La niña que me da la bienvenida, que era como decir a mi propia casa, me dice: aquí somos una iglesia de 5,000 niños y usted es nuestra pastora. Y yo decía: no, yo no soy la pastora.
yo estaba como que confundida, así que salgo de la casa y mientras veo que el alrededor de la casa se había levantado muchos campamentos de otros niños y todos estaban dirigidos como para un ejército. Yo quise salir y regresar a mi casa para, pues, como buscando explicación. Y cuando salgo de la carretera, que voy bajando, corriendo en dirección contraria hacia donde la gente va subiendo, me desvío como a un parque donde hay un edificio. Y le decía a la gente que se me parecía a un lugar en Guatemala que estuve en el 2019. Y entonces, cuando subo por las escaleras del edificio, en un pasillo del edificio me encuentro, eran adultos, pero que cada adulto tenía un solo niño. Y veía adultos con niños, pero estos adultos eran hombres ebrios, mal vestidos, hablando mal. Otros estaban drogados e iban conduciendo los niños. Y estos niños estaban con las caras sucias. Tenían las caras sucias, estaban mal vestidos, se veían harapientos, hambrientos, en muy mal estado. Y entonces escuchaba que estos hombres le decían a los niños: vente que te vaya a llevar a la casa de fulano y te vaya a llevar al bar de fulano, que él tiene algo para ti y te vas a sentir muy bien. Y el niño le decía: sí, ok, gracias, sí, vamos a ir. Pero era un adulto con un niño. Y cuando comenzaron a bajar las escaleras no eran una sola escalera, sino que son las escaleras como cuando tú bajas de los edificios, que hay como 6 escalones, después hay un escalón largo y después bajas otros 6 o 7 escalones más, porque es como salir de un edificio. Y cuando bajamos las escaleras, que íbamos al escalón grande, en ese escalón grande había como una prisión, como una jaula con barrotes, donde habían unos juguetes adentro. Y cuando los niños comenzaron a bajar la escalera y vieron ese lugar, ellos podían entrar a esos barrotes, pero los adultos no. El hombre que los llevaba, que los iba a llevar a este otro lugar, no podían entrar. Y entonces el hombre le decía: ¿por qué te metiste ahí? Si sabes que vamos a ir a este lugar. Y él le dijo: no, porque yo no quiero ir. Yo no quiero ir para ese lugar, porque en ese lugar hay gente mala que me quiere hacer daño. Y yo me voy a quedar aquí en esta jaula hasta que alguien venga a liberarme. Y entonces yo iba detrás de ellos y yo veía cómo la persona le decía palabras soeces al niño, y yo veía el miedo en la cara del niño, como que no, pero él trataba de entrar a los barrotes por donde el niño entró, pero el adulto no cabía, el niño sí. Y entonces algo como que me decía: Liz, tú tienes que ayudar a ese niño a salir de ahí. Y ahí yo desperté con esa ansiedad y ese dolor de todo esto. Entonces esta mañana el Señor me despertó a las 3 de la mañana, y así que me preparé, y como las 3:15 decidí orar. Entonces, orando, parece que me quedé dormida y comencé a soñar otra vez. Y entonces el sueño era que estábamos en el mismo lugar, pero ahora estábamos en la parte frente a la playa donde estaba el aprisco. Y tú sabes que hay unas montañas de piedra, y en esas montañas de piedra, hacia adentro, metida hacia dentro de la piedra, había una cabaña. Y yo había entrado a esa cabaña con Danielita. Danielita es la hija de Mara. Es la niña de 10 años que se conecta con nuestras transmisiones y que esa niña tiene el don de la oración. Esa niña tiene un momento para orar impresionante. Y ella se pasa orando por mí y me deja mensajes de oración. Pues yo estaba con Danielita allí. Y era como si la cabaña tuviera un cristal muy grande donde nosotros podíamos ver todo lo que pasa en la orilla de la playa. Era de noche también, estaba oscureciendo, la luna estaba llena y los rayos de la luna daban perfectamente sobre el mar y producía una gran claridad. Nosotras estábamos mirando el mar cuando de repente comenzamos a ver adultos conduciendo niños muy pequeños, desde los 2 añitos, para que se metieran al agua. Y yo me asusté y yo dije: ¿pero por qué van a ahogar los niños?
Los estaban metiendo en el agua y los niños era como si pudieran respirar dentro del agua. Pero eran cientos de niños y entonces los comenzaron a hacer como una fila india para meterlos cada día más dentro del mar. Y Danielita me dice, Liz, vamos a orar por los niños. Era como si yo no pudiera, ese ventanal de cristal, yo no podía atravesarlo. No podía atravesarlo. Entonces ella me dijo, vamos a orar por los niños. Y yo veía, eran mujeres, todas eran mujeres las que estaban conduciendo a los niños al agua. Y entonces los niños se escondían dentro del agua, era como si se estuvieran escondiendo. Y por horas comenzamos a ver cientos de niños metiéndose al agua, haciendo como y caminando hacia mar adentro. Ya habíamos visto esto, entonces Daniela comenzó a orar por los niños y orar, y estábamos orando y llorando y mirábamos cómo los niños entraban. Entonces, de repente veo una amiga que hace mucho tiempo que no veo. Ella llegó por la orilla de la playa con un jeep y comenzó a alumbrar a los niños. Entonces las personas, las mujeres le decían, tienes que apagar las luces, no nos puedes alumbrar de esa manera porque los enemigos nos van a ver. Y entonces ella dijo, no, porque yo tengo que entrar al agua, yo los voy a sacar a ustedes. Y ella le decía, no, usted no nos puede sacar de aquí. Entonces ella persistía y yo vi que ella trató de meter el jeep en el agua para meterse al agua. Entonces yo en ese momento, en esa desesperación, Daniela y yo traspasamos el cristal y le dijimos a ella, no lo hagas, vas a atropellar a los niños. Y me dijo, no, pero es que están ahogando a los niños. Y entonces la señora decía, no los estamos ahogando, los estamos protegiendo del enemigo. Y entonces ella dijo, no, porque yo vine a rescatarlos a ellos. Y yo dije, es que yo le decía, es que tú no entiendes cómo ellos están haciendo las cosas. Le dije, apaga las luces y no metas el jeep porque vas a atropellar a los niños que están dentro del agua. Entonces ella persistía y en eso vi unos hombres que venían armados y se dieron cuenta que ella estaba allí. Y entonces yo no sé cómo, porque ya ustedes saben que los sueños, las cosas no son muy coherentes, pero yo veo que a ella se la llevan y bueno, pues ellos dijeron que le iban a quitar la vida, no sé. Entonces nos quedamos Danielita y yo, y los niños nos dicen, métanse al agua con nosotros y metan las cabezas dentro del agua, que el Señor nos permite respirar dentro de ella. Y entonces los niños comenzaron a rodearnos a nosotros porque éramos los únicos adultos ahí, excepto Danielita. Y entonces allí yo me metí entre los niños y los niños me ponían la manita en la cabeza y me decían, meta la cabeza dentro del agua y usted verá que usted podrá respirar porque Dios nos está permitiendo respirar dentro del agua. Entonces yo vi como unos botes al fondo y en el fondo, allá todavía en lo oscuro, los niños iban haciendo una fila por dentro del agua, como si pudieran caminar dentro del agua. Y caminando pero por debajo del agua, solamente se le veía la parte de arriba de sus cabecitas. Y en el fondo habían unas personas que los estaban rescatando. Y él me dijo, no se preocupe, que va a llegar su turno. Pero mientras tanto, espere aquí hasta que le llegue su turno y siga caminando con nosotros. Eso me conmovió y ahí desperté con un dolor en el corazón, con un mar de lágrimas. He venido tratando de decir, Señor, no sé, ¿verdad? Les comparto esto, no sé si hago bien o mal. Quizás las noticias de los tantos niños que están, ¿verdad?, que estamos tratando de ayudar. También veo el descompromiso que alguna gente tiene con la misión. A veces pienso, Señor, cuando vi todas aquellas personas adultas despavoridas saliendo porque sencillamente la luz se apagó.
Para muchas personas, cuando la luz se les apaga, sencillamente se descomprometen. Cuando esta mañana me levanté, así después de ese sueño, me desperté llorando y preocupada. Fui y busqué una matutina vieja que mi esposo tenía allí, se titula Estos fueron los valientes. Y la abro al azar y me salió el 24 de abril, no sé qué año era este. Y entonces el versículo es Apocalipsis 3, 15 y 16, dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y dice el autor, voy a saltar algunas partes, dice: la iglesia en los últimos días, la nuestra, tendrá un grave defecto. No ser fría para considerarla apóstata, ni caliente para ser llamada fiel, sino que sería tibia. Tristemente, esa condición en general está en el pueblo de Dios. El pueblo afortunado que posee verdades presentes que deben ayudar al mundo para no caer en los engaños de Satanás en los últimos días, no tiene fervor. Esta es una triste condición y muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa la tibieza? Bueno, porque si pones a una rana en un cubo de agua fría, va a saltar en señal de alarma. Y si la pones en un cubo de agua caliente, la reacción será más evidente. Pero si en cambio la pones en un cubo de agua tibia, ella no tendrá ninguna reacción, sino que se mantendrá relajada y tranquila. ¿Por qué? Porque no conoce el peligro, no ve el peligro. Y tú podrás comenzar a calentar el agua poco a poco hasta dejarla hervir. Y la rana no saltará, sino que se adaptará en forma asombrosa y terminará cocinada, encantada de la vida. La iglesia en general, pero más nosotros en particular, corremos el peligro de la tibieza. El nuestro es un mensaje de una solemnidad tremenda y se nos ha encomendado darlo al mundo, pero no parece que nos preocupe esa responsabilidad. Tenemos un carácter que desarrollar. Estamos mal, pero nos sentimos bien. Y no nos damos cuenta que Dios está a punto de vomitarnos. El autor dice: hasta me asombro con la tranquilidad con que escribo estas cosas. Es lo más solemne que podamos imaginar, pero nosotros manejamos nuestra tibieza laodicense con elegancia e indiferencia. Y esas dos palabras me dejaron muy pensando que nosotros tenemos una tibieza elegante e indiferente. No nos damos cuenta que estamos tibios, pero hacemos con elegancia. Hacemos cultos en la iglesia, vamos a la iglesia por rutina, hacemos cultos que queden bonitos, elegantes, pero fríos, pero tibios, sin contenido, sin poder, sin compromiso, sin sentido de responsabilidad. Podemos hacer una misión y podemos ponerle adornos a la misión, pero hacerlo sin comprometernos, sin sacrificio, sin lágrimas. Nos cuesta tener un momento de oración con lágrimas, abrir el corazón a Dios, madrugar, sacrificarnos. Queremos tener un evangelio cómodo, a horas cómodas, con asientos cómodos, con programas cómodos. Cada día tenemos iglesias más hermosas, más catedráticas, con más luces, más belleza, más comodidad, pero menos compromiso, menos sacrificio. El hambre que se ha despertado en Ucrania es gracias a está basada en la desgracia, en el dolor, en la ruina, en lo roto. Hoy la gente no puede ir a una campaña elegante con bonitas sillas, un bonito worship team con unas cortinas hermosas. Hoy en Ucrania, dentro de edificios quemados, en una calle bombardeada, en un lugar allí la gente se reúne con fervor para escuchar la palabra de Dios, recibir pan físico y pan espiritual.
¿Por qué? Porque el dolor, el sacrificio, la crisis nos hace sentir este fervor. Buscar con hambre la palabra de Dios. Pero nosotros no somos los que tenemos esa necesidad. Nosotros estamos todos muy cómodos. Y nosotros nos descomprometemos. La luz se nos apaga y salimos corriendo. Sin embargo, quizás los niños, el Señor los está preparando para terminar esta obra por el descompromiso de los adultos. Y como dice Rosibeth, vamos corriendo. En el sueño todo se hizo corriendo. La gente salió corriendo de la iglesia. Yo salí corriendo a mi casa a buscar una guitarra. Después vi mucha gente corriendo por la calle. Pero mientras la gente corría por la calle plácidamente porque estaba haciendo un ejercicio, los niños estaban armando campamentos militares para prepararse y entrenar. Eso es lo que yo vi en mis sueños. Así yo lo veo, así lo interpreto. Sin embargo, habían adultos comprometidos con los niños para guiarlos en ese ejército. Y también vi niños conducidos por adultos hacia el pecado, pero que anhelaban que alguien en su prisión los liberara. Yo creo que para mí, a la altura de esta mañana, puedo ver el mensaje que Dios me ha querido dejar. También entiendo que hay métodos que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. Cada país, quizás uno piensa que en todos los países se deben hacer las cosas como en el país de uno. Con el sueño de esta mañana vi como que Dios puede hacernos respirar y puede traer vida en lugares donde uno piensa. Que Dios nos puede hacer sobrevivir a circunstancias que uno dice imposible que una persona pueda vivir aún en estas circunstancias. Yo quiero decirle que cientos y miles de niños en Ucrania están sobreviviendo a circunstancias impensables. Nadie quiere que un niño tenga que vivir bajo un edificio quemado, sin padres, siendo instruidos por gente que no son sus padres. Eso fue lo que yo vi en mi sueño esta mañana. No eran sus padres, eran otras personas. En su mayoría eran mujeres. Y yo, Señor, hazme respirar debajo del agua y sentir, Señor, que no solamente estamos aquí para poder ayudarlos. Yo no sé hacia dónde Dios nos va a llevar, pero Dios necesita un pueblo que aprenda a escuchar y a seguir instrucciones y a saciar hambre con obediencia. Les voy a pedir que en esta parte, quizás en una manera, vamos a unir ambos conceptos de lo que he dicho hasta ahora y lo que quiero compartir del tema de hoy. De Éxodo capítulo 16. Estábamos hablando cómo saciar el hambre. Inicialmente lo había puesto saciando el hambre con disciplina. Luego lo cambié en saciando el hambre con obediencia. Yo quiero decirle que cuando Dios hace pasar por hambre física a las personas, está comprobado médicamente y científicamente que cuando tú llevas mucho tiempo sin comer, tú no puedes atragantarte con velocidad para saciar esa hambre. Las personas que han estado mucho tiempo sin comer, cuando van a romper ese ayuno, ya sea forzado, que han estado perdidos sin comer, no debes comer con desesperación porque tu organismo no, eso pudiera ser contradictorio. Es decir, que tienes que comenzar a comer con calma, pequeñas porciones, pocas porciones, hasta que tu cuerpo vuelva a adaptarse. Tienes que comer con disciplina. Y esto es una cosa que me cautiva mucho de Dios, porque después que el pueblo de Israel comenzó a pasar aquellos 3 días de hambre y comenzaron a clamar por el hambre, Dios le dio a ellos instrucciones claras, muy claras, de cómo ellos debían comer. Y le dijo, no se tiren y coman todo lo que quieran. Dios comenzó a darle instrucciones. Habíamos mencionado esto en la última vez que tuvimos la clase. Y en el capítulo 16, en el versículo 16, capítulo 16, verso 16, dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Esto es un mandato de Dios.
un mandato de Dios. En ese mandato dice, junte cada uno lo que pueda comer, un homer por persona. Un homer por persona, aquí, según mi Biblia, yo no sé, según tu Biblia, dice que es unos 2 kilogramos, ¿ok? He estado analizando, déjame moverme un momentito aquí. Un homer por persona, según la Biblia que estoy utilizando, da 2 kilogramos. 2 kilogramos en gramos son 2.000 gramos. Y 2.000 gramos son 70 onzas. Y para ser más exacta, son 70.548 onzas. Es decir, serían como unas 70 o 71 onzas. Nosotros nos tomamos, una taza tiene 8 onzas. Es decir, si usted pensó que la gente iba a estar comiendo poco y que Dios los iba a hacer pasar hambre, bueno, pues no. Déjeme aquí hacer rápidamente un cálculo matemático. Déjeme buscar aquí rapidito. Usted sabe, recuerdan que ellos iban a comer, iban a buscar esa comida en la mañana antes que el sol saliera. Ellos tenían que tomar una porción de un homer por cada persona de la casa. Por cada persona de la casa. Y estoy diciendo que un homer eran 2 kilogramos. 2 kilogramos son 2.000 gramos. Y esos 2.000 gramos son 70 onzas. 70 onzas, si vamos a ver, eran 8 tazas de 8 onzas, por decir un estimado. Es decir, que ellos iban a dividir esa cantidad de comida por 3 porciones al día, desayuno, almuerzo y cena, por decir. ¿Ok? Entonces, esas 70 onzas iban a distribuir por cada persona, quizás a 2 comidas o a 3 comidas. Pues mire, no era tan poquito nada. Es decir, que si la gente iba a poder abastecerse absolutamente con la cantidad que Dios le estaba dando. Es decir, era bastante, porque si era un homer por cada persona y en la casa eran 12 homer que habían que tomar. Y entonces usted vaya multiplicando 12 homer, 12 homer a... ¿Cuántos? Yo dije... Serían 24 kilogramos de cada uno. Estamos hablando de 24.000 gramos por persona, y eso usted lo va a multiplicar por las onzas. Óyeme, era mucho. Dios estaba dando comida en abundancia. En abundancia. Porque de momento yo pensé, wow, un homer, bueno, ¿qué será? Pues ya usted ve que cuando Dios hace descender bendición del cielo, Dios da hasta que sobreabunde. Pero Dios había dado unas instrucciones muy claras con respecto a esto. Y le dijo que cada persona debía, cuando lo medían, y cuando, versículo 18, y cuando lo medían por homer, es decir, que la gente tenía, ya la gente tenía cuánto era un homer. Así que cada persona salía con un homer al campo. Los niños, los padres, las madres, todo el mundo salía con un tazón que tenía la medida de un homer, y la echaban ahí, cada cual se llevaba. Y dice que cuando la gente recogía el maná por medida, es decir, con su homer, dice allí que no le faltaba al que había juntado poco, ni tampoco le sobraba, ni sobraba al que había juntado mucho, ni le faltaba al que había sobrado poco, porque cada uno, de acuerdo a la cantidad de familia, cada uno juntó lo que podía comer. Y Moisés le dijo, ninguno deje de ello para mañana. Esa era la otra instrucción.
La instrucción era que lo buscaran temprano, que recogieran un homer, que y que nadie tomara de más para que dejara para el otro día. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente, crió gusano y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere saciar el hambre con obediencia. Dentro de esto, no es que Dios no nos abastece nuestra hambre para que tú comas desenfrenadamente como si fueras una bestia salvaje. Dios a todo le pone parámetros. Dios es un Dios de orden. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas fuera de orden. Nosotros tenemos que regirnos por el orden de Dios. Y Dios le dijo, ustedes van a comer esta cantidad, ustedes la van a recoger a esta hora, ustedes no van a recoger más de esto. De domingo a viernes ustedes van a recoger esta cantidad exactamente. Y no la guarden porque se les va a dañar. Y así pasó. Y dice versículo 21, cada mañana, cada uno lo podía, juntaba lo que podía comer y cuando el sol calentaba se derretía. Y ya saben que también tenían que madrugar para buscar su comida porque el sol tenía la capacidad de derretir esa comida. Lo importante es que nosotros aprendamos a madrugar. Aquí alguien me dijo que serían 8 libras aproximadamente por persona. Eso es bastante, eso es bastante. Entonces, qué importante es nosotros madrugar a buscar el pan de Dios. Porque cuando el sol comienza a calentar, Señor, se nos derrite todo. Porque ya comienzan a entrar las llamadas telefónicas y la gente decir, mami, ¿dónde pusiste esto? Amor, ¿dónde pusiste lo otro? Mira, ya tienes esto, tienes que cocinar una llamada. Un sinfín de carreras con una agenda que tenemos que ir a tal hora y a tal lugar. ¿Y quién tiene un momento de paz cuando el sol comienza a salir? Nadie. Pero mira la otra instrucción que Dios dio. El 6º día juntarán doble porción, 2 hómeres para cada uno, es decir, unos 4 kilogramos, por lo tanto ya serían 4,000 gramos por persona, es decir, que ya no serían 70 onzas, sino 140 onzas por persona. El día 6º, un día como hoy, era el día de preparación para el sábado, Dios le dijo, el día 6º juntarán doble porción, 2 hómeres por qué. Y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Y Moisés respondió, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengas que cocer, cocedlo hoy. Y hervid lo que tengáis que hervir y guardarlo para mañana. Es decir, que durante la semana no se podía guardar porque iba a criar gusano y se iba a dañar. Pero el 6º día, todo lo que se podía recoger se iba a recoger con la salvedad de que Dios lo iba a bendecir y no se iba a dañar. Porque era sábado de reposo. ¡Wow! ¿Usted sabe cuánta gente incumple esto? Y no voy a hablar de la gente del mundo. Vamos a hablar de nosotros. Los que teníamos el conocimiento de que el sábado es un día de reposo. No es un día de reposo imaginario, no es un día de reposo espiritual, es decir, que espiritualmente Dios quiere que yo tenga un reposo. Es decir, yo puedo tomar un día de reposo el martes, el miércoles, un día en el que yo voy a descansar con Dios. No, para. De la misma manera que Dios sabe ser simbólico en muchas cosas, Dios también es literal. Dios hizo el día en 6 días literales. Y cuando dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versos del 1 al 3, Dios no está hablando en términos simbólicos. Dios no hizo el mundo en 6 días simbólicos, lo hizo en 6 días literales porque dice, y fue la mañana y la tarde del día 1, y fue la mañana y la tarde del día 2. No dice, y fue la mañana del año tal y fue la tarde del año tal. No, fue la mañana y la tarde. La mañana y tarde significa día y noche. Es decir, Dios hizo días, Dios iba creando las cosas en días de 24 horas.
Y dice en el capítulo 2 del libro de Génesis, así quedaron acabados los cielos. Estoy hablando de Génesis 2, capítulo 2, verso 1 al 3. Y dice, y así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de cuanto había hecho. Es decir, quien hace el primer acto de reposo fue Dios. Entonces Dios bendijo, y aquí están las 3 cosas que Dios hace por el sábado. 3 cosas que Dios hace con el día sábado. Y de hecho, la Biblia que estoy leyendo tiene la traducción, pero si leyera yo directamente del hebreo, la palabra no dice séptimo día, porque en el hebreo no dice séptimo día, dice sabatón, que significa reposo. La palabra sábado o sabatón o sábado significa reposo. Entonces, aquí yo estoy sencillamente leyendo una traducción que le llama séptimo día, porque ahora a la palabra sábado en las Biblias se cambió por séptimo día. Pero el original dice, y acabó Dios en el día séptimo o el día sábado la obra que hizo y reposó. Y mira lo que dice ahí. La palabra, lo primero que hizo ahí, versículo 2, dice que Dios reposó. Eso es lo primero que dice. Reposó el séptimo día o el día sábado, debe decir. Entonces Dios bendijo. Lo segundo que hace es que bendijo el día sábado y lo santificó. Ahí están 3 características que tiene el sábado que no tiene ningún día de la semana. Porque Dios no dice que Dios bendijo, santificó y guardó el lunes o el martes o el miércoles. De paso, la Biblia no le da ningún nombre a ningún día de la semana. La Biblia solamente le llama el día primero, el día segundo, el día tercero, al quinto día, al décimo día. Pero al único día a la que la Biblia le pone nombre desde la creación es al sábado. Y le llama sábado, reposo, que eso es lo que significa. Es decir, Dios no dice, y el primer día Dios descansó, bendijo y santificó. No lo dijo del tercer día cuando hace los árboles y hace la tierra, le pone hierba verde. No. Del único día que dice que Dios reposa, bendice y santifica es el día séptimo, que es el sábado. Y es un día literal, no es un día simbólico. No es para que tú pienses de que Dios tomó el día séptimo como un día simbólico y decir, bueno, si Dios quiere que nosotros reposemos, pero pues es que a mí se me hace más fácil los martes. Así que yo voy a hacer del martes mi sábado. Bueno, es que no es tu día. Es el día de Dios. Él lo elige, no lo eliges tú. Tú obedeces, Él da las instrucciones y tú las obedeces. De eso hablamos, de cómo se sacia un hambre espiritual con obediencia. Nosotros queremos obedecer a Dios. Nosotros tenemos hambre espiritual. El mundo está muriendo por hambre espiritual y nosotros queremos llevarle pan al mundo. Pero el mundo y la iglesia deben entender que se sacia el hambre con obediencia. No se sacia el hambre con un desenfreno a la manera que me da la gana y me como lo que me da la gana y yo me lo voy a hartar todo y a la misma vez que como, tomo. No, nada que ver. Y voy y busco la comida cuando yo quiera, cuando se me abran los ojos, cuando se me acabe el cansancio. No. Dios ha estipulado tiempos, medidas. Y esto me apasiona de Dios. Estoy viendo a un Dios tan y tan organizado que aún en un momento de hambre que le puede decir, corran, abastézcanse, coman todo lo que quieran, laman el piso si quieren. No. Eso lo hace un perro, eso lo hace un caballo, eso lo hace una vaca, pero nosotros no somos animales, nosotros somos seres hechos a la altura, a la semejanza de nuestro Dios. El comportamiento de nosotros, aún en medio de la crisis, debe ser el comportamiento de un hijo de Dios, a la altura de un hijo de Dios que hace las cosas con disciplina, con orden y con obediencia. Dios quiere exhibirle a un mundo desenfrenado un pueblo organizado, un pueblo disciplinado, un pueblo obediente.
Y aún en medio del hambre, todo tenía que cumplir un mandato. Y en el mandato de que lo recoges en la mañana, recoges un homer por persona y los viernes recoges doble porción porque el sábado no va a caer. No va a caer. Debes tener una doble porción. Y le dijo, lo que vayas a cocer, lo que vayas a cocinar, lo que vayas a hervir, lo vas a hacer hoy, mañana no. Y nosotros seguimos incumpliendo el mandamiento y seguimos nosotros con esta práctica de seguir haciendo, cocinando. No solamente nosotros cocinamos en sábado, seguimos cocinando en sábado. Y podemos decir, no, porque eso era para el pueblo de Israel. No, perdóname, el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió para demostrar cuál era su voluntad para su nuevo Israel. Y lo que Dios tenga que eliminar, ya lo dijo. Pero de paso, les quiero decir, esta orden de que no vayan a recoger maná en sábado, se dio antes que Dios bajara los mandamientos en Éxodo 20, porque ellos todavía no habían llegado al Sinaí. Esto fue cuando salieron de Elim, que llegaron aquí. Todavía Dios, por eso en el mandamiento, la ley de Dios no dice guardarás el sábado. Eso no lo dice el mandamiento. Dice acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué comienza en acuérdate y no comienza con la palabra no, que es la más que abunda en la ley? Porque ya Dios lo había dicho desde el Génesis. Se lo enseñó a Adán y Adán se lo enseñó a todas sus generaciones. Y Noé después del diluvio se lo enseñó a todos sus hijos. Y sus hijos se lo enseñaron a Abraham. Y Abraham se lo enseñó a todos sus hijos. Y sus hijos a Moisés. Y todo esto había llegado, pero se había olvidado en los 400 años de cautiverio. Se los olvidó la santidad del sábado. Y el Señor le está recordando la santidad del sábado en un momento de hambre. Y luego se lo va a dejar escrito para que no se lo olvidara en las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque la presencia, la obediencia al mandato del sábado no nace en el Sinaí, bajando Dios 2 tablas de la ley, sino desde el principio de la creación hasta la eternidad. ¿Ok? Hasta la eternidad. Y este principio bíblico ha sido olvidado y los que lo dicen que lo recuerdan no lo cumplen. Porque este es el problema, que sí escuchamos la voz de Dios, sí sabemos sobre esta realidad, pero seguimos nosotros incumpliendo y desobedeciendo la voz de Dios. ¿Ok? Por eso dice en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 13. Isaías 58, 13. Dios dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad, lo que tú quieres hacer en mi día santo, y si al sábado tú le llamas delicia, santo, glorioso del Señor. Y vuelvo y digo, esto no es del sábado, un sábado simbólico, que hay sábado simbólico porque muchas fiestas comenzaban un día y terminaban otro, y dice, y este día será como un sábado, es decir, que tú no ibas a hacer ningún trabajo. Eso era un sábado simbólico, pero del sábado que nos estamos refiriendo es al sábado que es el séptimo día de la semana, el sábado, el día que Dios guardó en la creación, el día que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que guarde, y es el día que le está diciendo, sácame el pie del sábado. Y entonces le dice, y al sábado llamas delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad. Y mucha gente me sigue preguntando que si está bien hacer sexo en sábado. Bueno, pues vaya por aquellos que lo defienden. Y casi todos son hombres, por lo que he escuchado cantidad de pastores defendiendo de que el sábado es un día para tener sexo con su esposa porque el sexo es santo. Bueno, más santo que el sexo es el sábado. Pero nadie me va a decir que usted hace sexo santo, porque todo el mundo corrompe su mente para tener una buena sexualidad.
Y si usted tiene 6 días para acostarse con su mujer o con su marido, porque usted tiene que utilizar el día sábado para hacerlo y desconectar su mente y poner su mente con su marido o con su mujer en vez de tenerlo con Dios. Ah, porque no lo pude hacer en la semana. Bueno, problema tuyo si no lo pudiste hacer. Tuviste 6 días para hacerlo, no lo hiciste, entonces le quieres robar el momento que le corresponde a Dios de entrar en intimidad con Dios. Ahora quieres entrar en intimidad con tu esposo y con tu esposa. ¡Wow! Perdonen, pero yo quiero decirle que para mí es una falta de respeto que hayan pastores que estén defendiendo esa postura cuando la Biblia va por encima de la postura de cualquier hombre en esta tierra. Y el miembro más importante para tener sexo no es su sexo, sino su mente. Nadie puede tener sexo solamente con sexo, sino lleva esa sexualidad y esa sensualidad a su mente. Porque caramba, yo pienso que aquí todos somos adultos y sabemos de lo que estamos hablando. Y el día que yo tengo que tener mi mente conectada con Dios, óyeme, ¿por qué? Ah, sí, esa es mi voluntad, perdóname. De la misma manera que no es pecado comprar y no es pecado cocinar y no es pecado ir a la escuela y no es pecado ir al trabajo. Pero Dios dijo que habían 6 días para eso. No me pongas más santo el sexo que el sábado, porque yo no estoy diciendo que el sexo es malo, porque ya dije que ni cocinar es pecado, ni ir al trabajo es pecado, ni ir de compras es pecado, ni trabajar en la tierra es pecado, pero el sábado no es para eso, porque para eso tiene 6 días. Pues el sexo no es pecado, pero el séptimo día no es para eso. El séptimo día es para entrar en intimidad con Dios y que mi mente y cada pensamiento de esas 24 horas le pertenezcan a Dios. Así que si usted tenía la pregunta sobre la sexualidad en sábado, mira, se la estoy diciendo terminando mi transmisión. Y no porque era lo último que quería decir, pero si es lo último que se te va a quedar, que se te quede claro que si durante los 6 días de esta semana no has tenido sexo con tu esposo, no se te va a caer ni una parte de tu sexualidad porque te aguantes hasta el domingo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a respetar el sábado. Porque el sábado no es nuestro día, es día del Señor. Y no solamente la mayoría de los cristianos tienen sexo en sábado, sino que cocinan el sábado, llegan tarde a la iglesia, se van temprano porque el culto tiene que terminar a las 12. Somos muy esquemáticos, queremos decirle a Dios cuándo se entra y cuándo se sale. Y nosotros seguimos pisoteando y desobedeciendo. Pues yo quiero decirte que se sacia el hambre. El hambre sexual se sacia con obediencia. El hambre física se sacia con obediencia porque no nos comemos lo que nos dé la gana, sino lo que Dios estipuló de cómo se cuida el cuerpo, porque el cuerpo mío no es mío, es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y yo no lo puedo estar alimentando con todas las Coca-Colas y los dulces y los refritos y toda la basura que a veces nosotros nos comemos, alimentando el templo de Jehová con lo que nos dé la gana. Mire, se sacia el hambre con obediencia física, moral, espiritual, mental y sexual. Todas nuestras hambres se sacian con obediencia. Y termina diciendo, lo venerarás no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Señores, hasta en eso se mete Dios. No solamente se mete con lo que como y lo que hago sexualmente el sábado, sino hasta con lo que hablo. Y hay que ver las conversaciones de muchos de nosotros, los cristianos. Un sábado hablamos de pelota, hablamos de Miss Universe, hablamos de la novela, criticamos a la gente, traemos el chisme, traemos las noticias, hasta estamos el día entero viendo en nuestro Facebook, viendo memes, pasando. Óyeme, por eso es que estamos como estamos, corriendo como los locos, pero corriendo hacia el mundo, siguiendo al mundo, mientras Dios está levantando campamentos de soldados niños. Y niños que quisieran salir de la conducción de muchos adultos que lo están llevando al mar y esos niños están necesitando que alguien los rescate. ¿Cuándo nosotros vamos a ser esos adultos pensantes, comprometidos con Dios? Porque nuestra vida está siendo un reflejo de Dios. Porque Dios se mete hasta con nuestras palabras. Deja de estar hablando sanderías en sábado y estar enseñando y hablando del beauty, del pelo, de las uñas, estar hablando de tonteras cuando deberíamos estar
deleitándonos en hablar del tema más sagrado, más precioso, más profundo, más elevado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú dejes de hacer esas cosas, dejes de cocinar y dejes de estar teniendo sexo en sábado y hablando tus palabras y haciendo tu voluntad y haciendo lo que te dé la gana, mira lo que dice el versículo 14, y estoy en Isaías 58, 14. Entonces, solo entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto no lo habla Lisenit, esto lo habla la palabra de Dios. La boca de Jehová dice, cuando tú dejes de hacer esas cosas, entonces tú te deleitarás en Jehová. Hoy nosotros se nos hace difícil deleitarnos en Jehová. Nos deleitamos en el Facebook, en las últimas cosas de YouTube, los programas, los memes, las tonteras. Señor, nos ayude, Señor. Perdónanos, Padre. Nosotros vivimos una clase de tibieza espiritual impresionante. Definitivamente que lo que el Señor mostró en la matutina de esta mañana acerca de cómo de la iglesia laodicense. La iglesia laodicense. Estamos como el sapo. El diablo nos está cocinando. Y nosotros ni saltamos porque estamos demasiado cómodos. Nos vamos a cocinar con gusto, nos vamos a cocinar con gusto porque nosotros estamos muy cómodos y pensamos que estamos bien. No tenemos necesidad de nada. Somos tan prepotentes en todo lo que hacemos y decimos. Nos sentimos tan amparados en todas las profecías que podemos explicar y saber y decir, oh, nosotros somos el pueblo de la profecía. Y el Señor dijo, y los postreros serán primeros, y los primeros serán postreros. El Señor quiere cumplir su promesa con su pueblo, pero su pueblo tiene que aprender a saciar su hambre con obediencia. No podemos parecernos al mundo. El mundo sacia de una manera desenfrenada. Mire cómo la gente come, mire cómo los restaurantes te sirven unos pancakes que son más grandes que tu cara. Y tú dices, Dios mío, ay, pues ya pagué por ellos, ya me los como. Los restaurantes te dan bebidas de 24 onzas para que comas desenfrenadamente. Todo es desenfrenado, se baila desenfrenado, se vive desenfrenado, la música es desenfrenada. Compras desenfrenadamente cosas que ni necesitas. Y hasta nuestra vida espiritual es desenfrenada. El Señor quiere llevarnos a nosotros a tener una experiencia. A tener una experiencia. Termino diciendo este llamado que hace Isaías. Isaías capítulo 60. Verso 1. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y vendrán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán traídos en brazos. Entonces verás y resplandecerá, y se maravillará, y ensanchará tu corazón de que se haya vuelto a ti la multitud del mar, y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Que así nos ayude Dios a levantarnos y a resplandecer, para que la gloria de Jehová se vea sobre nosotros, y el mundo sea atraído a la luz, no que predicamos, sino a la luz que vivimos. Porque el mundo se cansó de oír
el mundo quiere ver. Las naciones, los reinos mirarán hacia los hijos de Dios que se han de levantar en este momento de tinieblas. Y yo digo que si hubo 7,000 rodillas que no se inclinaron ante Baal ni besaron sus pies, Dios también tenga 7,000 hijos suyos que también marquen la diferencia en un mundo cristiano descomprometido, corriendo tras el mundo en un corazón tibio que le cuesta hacer un sacrificio por Dios. Que tú seas uno de esas 7,000 rodillas que no correrán tras el mundo, sino tras la misión que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga esta mañana y que hoy podamos hacer los preparativos que necesitamos para que nuestro sábado sea un sábado glorioso a Jehová y podamos aprender a comer del maná de Dios. Hay gente que dice, no, pues es que el sábado debe ser el día que más comemos. No, Señor. Es el día que más limpio, sano, saludable y menos debemos comer para que nuestra mente no quede nublada y no podamos tener una relación con Dios. Señor, nos ayude y nos bendiga en el día de hoy. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias por el mensaje que nos has dejado claro. El pueblo de Israel nunca vio Canaán. Fueron tan tercos que nunca obedecieron tu voz. Y los tuviste que hacer girar sobre el desierto 40 años para que murieran. Solo sus hijos pudieron ver la promesa por la terquedad de sus corazones, porque prefirieron quedarse con su esclavitud en el corazón. Señor, libéranos a nosotros como adultos, como padres, como líderes. Libéranos de imitar esta horrible condición de Israel. Despierta nuestras conciencias. Queremos ver la tierra nueva. Ayúdanos a preparar nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que puedan tomar la empuñadura de una misión. Que podamos ser como ellos. Tú bien dijiste, cuando tomaste a aquel niño y lo pusiste, cuando te preguntaron quién heredará el reino de los cielos, tomaste un niño y lo pusiste en el medio y dijiste, y el que no fuera como un niño, no heredará el reino de los cielos. Señor, enséñame a ser una niña obediente, no una mujer prepotente, creída de lo que sabe, de lo que aprendió. Ayúdame a ser una niña que se deja conducir por el Espíritu. Ayúdame a ser una niña que pueda dejarme guiar por ti, no diciéndote a ti lo que yo quiero que tú hagas, sino escuchando lo que tú quieres que yo haga. Ayúdanos a ser estos niños, Señor. Ser un niño para heredar, volver a nacer. Enséñanos a volver a nacer, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Vivimos siguiendo las opiniones de los hombres y nos cuesta escuchar tu voz y obedecerla. Seguimos preguntándole a los hombres, pastor o pastora, ¿puedo hacer esto o puedo hacer aquello? Qué pena que no sabemos preguntarte a ti, que tienes boca y sabes hablar a través de tu palabra. Ayúdanos a ser más bíblicos. Ayúdanos a buscar en la palabra la respuesta a nuestras preguntas, en vez de preguntarle a la gente y seguir creyendo lo que los hombres opinan. Ayúdanos a vivir en santidad delante de ti. Estamos viviendo un tiempo solemne. Ayúdanos a vivir con solemnidad este tiempo. Gracias, Padre, porque me diste la oportunidad de hablar a tu pueblo esta mañana. Que ellos puedan compartir este mensaje, lo puedan reescuchar. Y Señor, que desde hoy comiencen a tomar decisiones claras, no tratando de favorecer al mundo,
no tratando de complacer las ideas y la mentalidad del mundo, de la gente, de la iglesia, del pastor, de los hermanos, de la familia, del esposo, de los hijos. Ayúdanos, Señor, a darle prioridad a tu voz, a tu voluntad, a lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a vivir a esa altura, a escuchar tu voz. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén, amén, amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que tu agenda sea dirigida por Dios, que puedas hacer los preparativos para que puedas recibir el Santo Sábado y deleitarte en Jehová. Que así sea. Dios te bendiga. Feliz viernes, día de preparación.